3 meses en la escuela de Juan. Sexta semana, séptimo día. Lea Juan capítulo 11, versículo 45 al 47. Y dice: Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañarla a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Veamos, este pasaje muestra que la resurrección de Lázaro, como el resto de las acciones y de la prédica de Jesús, tuvo un impacto político, y que fue ese impacto el que, en fin de cuentas, le llevó a la cruz. Para entender este pasaje hay que recordar que los judíos estaban sometidos al gobierno romano en muchos sentidos. El imperio romano era relativamente benigno para con sus súbditos, siempre que se pagaban los tributos y se mantuviera el orden, que eran los dos elementos que más les interesaban a los romanos. Los súbditos podían conservar cierto grado de autonomía. Quizás esta fuera una de las causas de éxito de aquel imperio. Hasta entonces la mayoría de los grandes imperios habían tratado de imponerles a sus súbditos sus ideas, religiones y costumbres, pero el imperio romano se contentaba con el beneficio económico y político que sus posesiones pudieran acarrearle, sin ocuparse mucho de que todos siguieran la misma religión o las mismas costumbres. En todo caso, los jefes de los judíos sabían que el imperio romano era suficientemente poderoso para aplastar a los judíos si osaban reclamar su independencia o si se creaba un desorden tal que peligraran el comercio y los tributos. Por otra parte, entre el pueblo seguía existiendo un fuerte movimiento nacionalista, cuyos exponentes más dedicados eran los celotes, que creían que Dios les libraría del yugo romano. Ese sentimiento popular era lo que les preocupaba a los líderes religiosos, quienes sabían que si aparecía un jefe que de algún modo acautillara al pueblo, se produciría la rebelión. El resultado de la misma sería que el país dejaría de existir como nación y que tanto el templo como la ciudad de Jerusalén fueran destruidas, lo cual sucedió en el año 70. En cierto modo, el deseo por parte de esos líderes de silenciar a Jesús tenía motivaciones patrióticas, puesto que en el pueblo de Israel lo patriótico siempre había estado unido a lo religioso. Se puede decir también que sus motivaciones eran en realidad religiosas.
Naturalmente, una lectura, aunque sea rápida, de los evangelios mostrará que esa no era la única razón por la que los jefes religiosos deseaban deshacerse de Jesús. Su prédica acerca de la falsa religiosidad de los fariseos y de los doctores de la ley, sus frecuentes infracciones del día de reposo y el modo en que exaltaba a quienes las gentes religiosas tenían por pecadores, se conjugaban para crear enemistad contra él. En cierto sentido, esas dos motivaciones se confundían. Si la predicación y los milagros de Jesús les restaban prestigio y autoridad a los jefes religiosos, estos temían aún más la posibilidad de que si se creaba un tumulto, no pudieran hacer que el pueblo escuchara sus razones. No podrían evitar que se lanzara a la revuelta en pos de este predicador de Galilea, acerca de quien algunos empezaban a decir que era el rey de los judíos por el bien del país y de la región. Había que destruirle. Juzguemos. ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestra situación? Ciertamente, nosotros no conspiramos contra Jesús por defender nuestra patria. Tampoco decimos que conviene que Jesús sea crucificado porque su predicación nos moleste. Al parecer, nada tenemos en común con Caifás y los demás líderes de Judea. Pero no nos declaramos inocentes tan fácilmente. No hay veces en las que supeditamos el mensaje de Jesús a las conveniencias políticas. Como miembros de la iglesia, somos miembros del pueblo de Dios. Para nosotros, la iglesia puede jugar el papel que jugaba Israel para Caifás. No hay veces en que colocamos las conveniencias o el prestigio de la iglesia por encima de las enseñanzas de Jesús. Veamos un ejemplo. Todos sabemos que hay grandes problemas de hambre en diferentes partes del mundo. Como cristianos nos sentimos obligados a actuar. Con eso en mente empezamos a estudiar el problema del hambre mundial para ver qué podemos hacer. Quizás lleguemos a la conclusión de que el hambre mundial se debe en parte a que en los países más ricos como los Estados Unidos, Europa y otros hay un alto consumo de azúcar, café, tabaco, flores importadas y otros productos cuyo valor alimenticio es poco o nulo. Por ejemplo, para producir el azúcar que se consume en los países industrializados es necesario dedicar amplias extensiones de terreno al cultivo de la caña y en los países más pobres. Esto quiere decir que esos países pobres producen menos comida y que se les arrebatan las tierras a los campesinos pobres. El resultado es que hay más personas que se ven en la necesidad de comprar productos alimenticios que antes producían, que muchos de estos productos ahora son importados y caros y por tanto el hambre aumenta. La primera reacción de muchos cristianos al percatarse de esto es que debemos empezar una campaña, por ejemplo, para que se consuma menos azúcar. Además, tal campaña no será del todo impopular, pues los médicos nos dicen que el alto consumo de azúcar en los países industrializados es una amenaza a la salud. Pero entonces descubrimos que uno de los modos en que el público consume más azúcar casi sin darse cuenta de ello es en los refrescos, y que uno de los refrescos que más se venden y que más azúcar tienen es producido por una compañía que a través de los años ha apoyado a la iglesia. Y descubrimos además que el nivel nacional, nuestra denominación tiene grandes cantidades de acciones en esa compañía, y que si nuestra compañía llega a cobrar impulso y el público empieza a consumir menos refrescos, serán muchos los poderosos, tanto dentro de nuestra denominación como fuera de ella, que se resistirán. En otras palabras, que si hacemos lo que la conciencia parece dictarnos, vamos a crearle problema a la iglesia y a crearnos problemas nosotros mismos.
¿qué hacemos entonces? ¿No es cierto que ya Caifás y sus compañeros no nos parecen gentes tan despreciables porque con demasiada frecuencia nosotros actuamos de manera semejante? Actuemos. Piense en una de las necesidades de su comunidad. Anótelas en su cuaderno de reflexiones. Entonces escriba en su cuaderno: en la comunidad existe este problema y la iglesia debería. Complete usted la frase o escriba varias otras. Si su iglesia está haciendo lo que usted acaba de escribir, anótelo y dele gracias a Dios. Si no, escriba lo que sigue: pero mi iglesia no lo hace, ¿por qué? Una vez más, complete la frase.